En este momento daré un ejemplo de cómo voy a desgranar todo. ¿Por qué? Ustedes también lo harán, pero hay que entender estas 104 preguntas y más otras cuestiones que hemos planteado a lo largo del básico. Si no, no habrá un espacio para diagnosticar. Es un artículo. Entonces, para la próxima traiga un artículo, un libro de esos que abundan, como por ejemplo, quiérete, sé el mejor, supera tus miedos, sé feliz. Todo eso le servirá para hacer un diagnóstico. Observen, ¿qué dice? Titulado El valor de la palabra. Muchos no consideran cuán importante es el valor de la palabra, dice el autor. Hasta ese momento, ¿qué me quiere dar a entender? Vamos. Muchos no consideran cuán importante es el valor de la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Pueden captar ya la intención del que escribe? Quiere decir que la palabra es importante. Para ello da lo mismo hablar fuerte o despacio, atacar con el verbo o pensar que el lenguaje dulce y cariñoso es bueno para nada. ¿Qué quiere decir? El autor dice de que la mayoría no sabe cuán importante es el valor de ellos, da lo mismo, o sea, no le dan esa importancia, dice el autor. Pero el autor dice de que las palabras dulces son muy buenas, las palabras cariñosas son muy buenas. Eso es lo que dice el autor. Pensar que el lenguaje dulce y cariñoso es bueno para nada. Por eso lo aplican según su ánimo. ¿Qué quiere decir? Según su ánimo quiere decir, si esa persona se ganó la lotería, tratará bien a los demás. ¿Qué más quiere decir? Si esa persona no se sacó la lotería o lo despidieron del trabajo, tratará mal a los demás. Por eso el autor dice eso. Pero hasta el momento solo estoy diciendo lo que el autor dice, pero luego viene ya el derrumbe de lo que escribe. A ver. Es bueno para nada, por eso lo aplican según su ánimo. Sabemos que la educación y cultura y crecimiento del niño se logra con diálogos dulces y estímulos para que salga adelante. El autor dice de que las palabras son muy buenas. Las palabras, por ejemplo, agresivas, no sirves, no vales, eso lo destruye. Y las palabras como tú eres bueno, tú eres importante, es bueno y lo salva. Eso es lo que quiere decir el autor. Profesor, traje un artículo. A ver, lea. Muchos no consideran cuán importante es el valor de la palabra. Para ellos da lo mismo hablar fuerte o despacio, atacar con el verbo o pensar que el lenguaje dulce y cariñoso es bueno para nada. Eso es lo que dice el profesor en el artículo. Gracias. No le hemos pedido a usted que repita lo que él dijo. Ahora es momento de que usted empiece a hacer observaciones, que empiece a diagnosticar. ¿Cómo es eso? Ya tienes la base. ¿De qué manera? Más o menos de esta manera, observen. El autor dice, muchos no consideran cuán importante es el valor de la palabra. Para ellos da lo mismo hablar fuerte o despacio, atacar con el verbo o pensar que el lenguaje dulce y cariñoso es bueno para nada. Por eso lo aplican según su ánimo. Entonces, ¿qué digo yo? Las palabras dulces destruyen. El decirle al niño que tú no vales, tú no sirves, lo destruye. Pero el decirle al niño de que tú eres importante, eres el mejor, tú vales, sí, tú sirves, lo destruye también. ¿Por qué? Porque alimentas el complejo de inferioridad al decirle, tú no sirves, no vales, eres cualquier cosa. Pero alimentas el complejo de superioridad cuando le dices al niño, tú eres importante, eres el mejor, sí, y nadie podrá superarte. De tal manera, por una parte lo destruyes y por otra parte lo elevas tanto que hará ruido. ¡Pum! Y no solo eso, sino crearás dependencia. Crearás dependencia porque toda la vida te pasarás diciéndole, y el momento en que usted no le diga que es importante, dirá que ya no eres un buen padre. Sabemos que la educación, cultura y crecimiento del niño se logra con diálogos dulces y estímulos para que salga adelante. No. Sabemos que la educación, cultura y crecimiento del niño se logra con diálogos dulces y estímulos para que salga adelante. No. Con diálogos dulces y estímulos lo estás manipulando. Y además,
para que salga adelante. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué vas a hacer que salga adelante? Oiga usted, si usted nació en África, tendrá una formación distinta. Así es que tú empezarás a influir de acuerdo a tu condicionamiento. Así es que, para que salga adelante de acuerdo a qué, a tu moldeamiento, con eso no lo estás alejando, no estás creando un perpetuo conflicto entre lo que él es y el deseo de ser alguien que no es. Si usted nació en Asia, tendrá otra formación, entonces de acuerdo a eso guiarás. ¿Y eso no es una manera de moldeamiento? ¿Qué más dice? A ver. El caso más crítico lo encontramos en hogares donde los niños son tratados a gritos, como ofensas como tú no vales nada, que lo único que logran es que sufran y se convenzan de su poco valor. El niño tiene que sentirse valioso, necesita saber que otros lo aprueben, que otros lo entienden y que su intervención es importante. No, en ambos casos lo destruyes. Primero, lo destruyes diciéndole que no sirve, no vales. Le has plantado una identificación. También otra manera de plantarle una identificación es decirle que eres valioso, eres importante. Lo elevas tanto, se crea expectativas, ¡fum!, pero empieza a caer en el momento en que ya no le motivas, porque lo has vuelto dependiente. Nunca le has dicho, oiga hijo, ¿qué pasa eso de motivarte? Tú vales en sí mismo, cada cosa vale en sí mismo. ¿Así? Claro. Ya es distinto. Pero no hay eso. Entonces el autor dice de que no debe haber eso de tú no sirves, tú no vales, pero sí debe haber esto de eres importante, eres el mejor. Pero lo que el autor no se da cuenta es que en ambos creas dolores y sufrimientos y depresiones y ansiedades. ¿Qué más dice? Se recomienda nunca hablar de mal y que el diálogo sea suave aun cuando se equivoca. Aun cuando se equivoca, pero ¿qué es para ti que él se equivoca? Oiga usted, si usted es emo, tendrá un positivo y un negativo. De acuerdo a eso dirás, te has equivocado, hijo. Hoy, si usted es gótico, dirás, hijo, hay un bueno y un malo, así que te has equivocado. Pero si usted nació en otro, dirás, oiga, hijo, te has equivocado. ¿De acuerdo a qué vas a decir que se ha equivocado? Se recomienda nunca hablar de mal y que el diálogo sea suave aun cuando se equivoca para que no sienta que falla. Para que no sienta que falla. Oiga usted, si usted tiene expectativas, usarás a tu hijo para lograr esas expectativas. En realidad no te interesa la educación del hijo, te interesa cumplir mediante tus expectativas. Entonces mediante esto lo mirarás a tu hijo, lo cual es manipulación. Entonces, ¿qué dice? Se recomienda nunca hablar de mal y que el diálogo sea suave aun cuando se equivoca. Aun cuando se equivoca, pero... Entonces, para que no sienta que falla. Una cosa es que no coma y que por ahí se haya enfermado por no haber comido, hacerle presente, ¿no? Y que se abrigue, o sea, el abrigarse mismo, hacer que entienda de que el abrigarse o el desabrigarse, etcétera, etcétera. Pero la otra ya es, me refiero a las cuestiones condicionantes, ideologías, etcétera, etcétera. El problema lo hallamos también en las parejas que se faltan el respeto. El problema lo hallamos en las parejas que se faltan el respeto. ¿Pero a qué llaman faltarse el respeto? Ay, vamos a... Y ya más o menos concluyendo, el problema lo hallamos también en las parejas que se faltan el respeto. ¿Saben a qué llama el faltarse el respeto? Él tiene expectativas y ella también tiene expectativas, deseos que cumplir. Entonces faltarse el respeto es, ella deja de cumplir sus expectativas y él deja de cumplir sus expectativas de ella. Entonces a eso se llama o dice faltarse el respeto. ¿Y qué más dice? El problema lo llamamos también a las parejas que se faltan el respeto, llegan a ofensas que son preparatorias para la ruptura. No son preparatorias para la ruptura. Desde el momento que hay expectativas que cumplir, tu relación ya está rota, por decirlo así, quebrada. Quebrada. El problema lo llamamos también en las parejas, claro, depende de cómo vemos. Por ejemplo, si ves a alguien que está a tu lado como tu cosa, tu propiedad, entonces hablarás de he fracasado en mi relación o he triunfado.
Pero no hay esto de triunfo ni de derrota cuando ves a la persona no como tu objeto, sino como alguien que tiene vida propia también. Entonces no hay derrota, no hay fracaso, no hay éxito, no hay victoria. Hay un estado de estar, de vivir, de compartir. Quienes hablan de fracaso, fracasó mi relación o triunfó mi relación, es porque hablan dentro de la expectativa de la dependencia, etcétera, etcétera. Para ellos sí. Así como la pasión, por ejemplo. Para la pasión no hay una derrota, no hay un fracaso. Para la emoción, me arrepiento por haber fallado, me arrepiento. O sea, hay eso. El problema lo llevamos también en las parejas que se faltan al respeto, llegan a ofensas que son preparatorias para la ruptura. Y por último, ¿qué dice? Da una estocada a este artículo el autor, así como el verbo puede hundir, también es camino de salvación. No. Así como el verbo puede hundir, también es camino de salvación. ¿A qué se refiere? Se refiere a que tú no sirves, tú no vales, puede hundir, pero también es camino de salvación. ¿A qué se refiere? Cuando lo dices al niño, tú eres importante, tú eres el mejor, vamos. En ambos casos lo destruyes. Pero eso no lo es. Así como el verbo puede hundir, también es camino de salvación. Y por último, si quieres llegar lejos, apoya a los niños y a tu pareja con palabras dulces y optimismo. No, si quieres llegar lejos, apoya a los niños y a tu pareja con palabras dulces y optimismo. Sí sucede. Siempre en cuando, supongamos de que usted como padre tiene expectativas que cumplir. Claro, para cumplir tus expectativas, tienes que, si quieres llegar lejos, quiere decir, si quieres llegar lejos, hacer que los demás te hagan caso y te obedezcan al pie de la letra, como por ejemplo, tú quieres que tu hijo sea o estudie esta carrera o quieres que todos los días entonces tienes que practicar esto. Si quieres llegar lejos, apoya a los niños y a tu pareja con palabras dulces y optimismo. Sí, pero eso es una manera de manipulación. Pero entendiendo lo que es esto de lejos, en su verdadera esencia, no es que usted deba practicar palabras dulces y optimismo. No. Si quieres llegar lejos, vamos a decirle a esta persona, si quieres llegar lejos, no practiques esas palabras de amabilidad o de cortesía, sino más bien entiende por qué reaccionas. Y si hay seguramente, es porque esperabas mucho, ahora espera menos, y seguramente el esperar menos generará un clima no de engaño, no de manipulación, sino mucha sensibilidad, mucho trato, pero natural, no fingido.